Estamos en el segundo Summit de Salud organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología en cooperación con la Unión de Parlamentarios del Mercosur y con la World Heart Federation. Estamos aquí en la ciudad de La Plata, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y nos acompaña Emiliano Reparás, quien es presidente de la Unión de Parlamentarios del Mercosur. Emiliano, hemos pasado 2 días de jornada. ¿Cuáles son tus conclusiones? Ricardo, bueno, en principio agradecerte la nota y habernos convocado desde la SIAC a toda la UPM para poder participar en este summit y llegar a conclusiones realmente relevantes. Nosotros tenemos que aprovechar este momento histórico de la pandemia y del COVID que puso en foco la necesidad de la prevención sobre aquellas enfermedades que terminan lamentablemente en decesos y que nosotros podemos hacer acciones concretas para prevenirlas. En ese sentido hablamos de la vacunación de la influenza y pudimos ver las asimetrías que existen entre los diversos sistemas de vacunación en el Cono Sur y además también los problemas de accesibilidad. Con lo cual hablamos también sobre promover a la vacunación contra la influenza como un medicamento esencial, esto que está proclamado a nivel mundial a través de la OPS, pero que muchos países todavía no lo tienen en su sistema legislativo y consecuentemente no lo ejecutan. Además, por supuesto, todos estos factores van a llegar a buen puerto cuando nosotros desarrollamos una política pública que va en connivencia con la idiosincrasia de la población, con lo cual acordamos entre la SIAC y la UPM promover una campaña conjunta de concientización, por supuesto en la población, pero también en el mundo médico, para que sean ellos, hablo como vecino en este momento, nuestros doctores los que nos aconsejen y los que nos hablen de la relevancia de vacunarnos contra la influenza, saber que en el país, por ejemplo, mueren entre 40 y 60.000 personas todos los años por esta enfermedad a raíz de esto con diversos eventos cardiológicos y que esto es absolutamente prevenible. Entonces, por un lado, la accesibilidad, cortar las asimetrías que hay en los países, declarar a la vacunación contra la influenza como un medicamento esencial y por el otro lado hacer una fuerte campaña de concientización en la población y en el mundo médico para que efectivamente esto pueda desarrollarse como una política pública. Desde el ámbito específicamente de la Unión de Parlamentarios del Mercosur, ¿cómo deberíamos seguir trabajando para poder profundizar todo lo que se trabajó en esta jornada de 2 días? ¿Deberíamos empezar a pergeñar una forma de trabajar a nivel regional como para justamente poder ir trabajando sobre esas asimetrías que vos acabas de remarcar? Totalmente. En principio, uno de los puntos que hablamos en esta jornada fue establecer los diálogos y los canales de comunicación que sean permanentes en el tiempo y que sean fluidos. Hay una brecha entre el mundo científico y el mundo político y justamente este summit viene a aportar, como vos bien lo dijiste en el cierre, un granito de arena para que todo este conocimiento se traduzca efectivamente en desarrollo de política pública. Por el otro lado, desde la UPM ya estamos trabajando en un mapeo legislativo acerca de cómo están estos marcos normativos en la región para tratar de homogenizarlos. Y desde ese lugar, todas las modificaciones que vamos a hacer van a ser vistas y corregidas por la parte científica de la SIAC, con lo cual creo que vamos a llegar a un muy buen puerto. Me parece que en esto es fundamental dar el puntapié, pero también comprender que esto tiene que ser una política a mediano y largo plazo y que el contacto tiene que ser permanente. Emiliano, desde ya te agradecemos muchísimo lo que has hecho desde lo personal para apoyar el éxito de este segundo encuentro que hemos generado entre lo que es salud y política. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Yo quiero contarle también a todos los televidentes que nosotros participamos por convocatoria de la SIAC. Entonces, desde ese lugar, agradecerle la generosidad a Álvaro y a todo el equipo en su cabeza, porque sinceramente han podido ver que
que había un faltante, que había una brecha muy grande y que nosotros somos los responsables entre el mundo científico, el mundo médico y el mundo político de solucionarlo. Y particularmente a vos, Ricardo, esto lo quiero decir, que sos un trabajador incansable por hacer esta mancomunión entre el mundo científico, el mundo médico y la política, pero que tu objetivo siempre está puesto en darle mejor calidad de vida a todos aquellos que nos están escuchando, a que la salud sea un bien, un derecho humano, un bien universal. Y déjame reconocerte en este que es tu momento, porque sin lugar a dudas, si vos no existieras, que sos el motor de todo esto, estos eventos no se realizarían, las leyes no se podrían hacer y consecuentemente todos los que nos están escuchando tendrían un derecho menos. Así que reconocer tu figura en particular. Gracias y bueno, avanzaremos juntos hacia el tercer Summit. Ojalá que sea pronto. Y esperemos que pueda ser de la manera presencial y acoplarnos a la virtual también. Así será.